431. Actué según las indicaciones del confesor, y en el primer encuentro con el Señor, caí a los pies de Jesús y con el corazón destrozado pedí perdón por todo. Luego, Jesús me levantó del suelo y me sentó a su lado y me permitió poner la cabeza sobre su pecho para que pudiera comprender y percibir mejor los deseos de su dulcísimo corazón. Luego Jesús me dijo estas palabras: Hija mía, no tengas miedo de nada. Yo estoy siempre contigo. Cualquier adversario te puede hacer daño, solamente si yo se lo permito. Tú eres mi morada y mi estable descanso. Por ti detengo la mano castigadora. Por ti bendigo la tierra. 432. En el mismo instante, siento algún fuego en mi corazón. Siento que yo voy a perder los sentidos. No sé qué pasa alrededor de mí. Siento que me traspasa la mirada del Señor. Conozco bien su grandeza y mi miseria. Un extraño sufrimiento penetra mi alma y un gozo que no logro comparar con nada. Me siento inherente en los brazos de Dios. Siento que estoy con Él y me disuelvo como una gota de agua en el océano. No sé expresar lo que experimento. Después de tal plegaria interior, siento fuerza y fortaleza para cumplir las más difíciles virtudes. Siento adversión a todas las cosas que el mundo aprecia. Con toda mi alma deseo la soledad y el silencio. 433. 5 de mayo de 1935. Durante el oficio de 40 horas, vi el rostro del Señor Jesús en la Santa Hostia, que estaba expuesta en la custodia. Jesús miraba amablemente a todos. 434. A menudo veo al niño Jesús durante la misa. Es sumamente bello. En cuanto a la edad, parece que va a cumplir 1 año. Una vez, al ver al mismo niño en nuestra capilla durante la Santa Misa, me invadió un fortísimo deseo y ansia irresistible de acercarme al altar y de tomar al niño Jesús. En ese mismo instante, el niño Jesús se puso junto a mí al borde del reclinatorio y con las 2 manitas se agarró a mi brazo, encantador y alegre, su mirada llena de profundidad y penetrante. Pero cuando el sacerdote partió la hostia, Jesús estaba en el altar y fue partido y consumido por aquel sacerdote. Después de la Santa Comunión, vi al idéntico Jesús en mi corazón y durante todo el día lo sentí físicamente, realmente en mi corazón. Un recogimiento muy profundo se apoderó de mí inconscientemente y no dije a nadie ni una palabra. Evitaba en lo posible la presencia de la gente. Contestaba siempre a las preguntas relacionadas con mis tareas. Fuera de eso, ni una palabra. 435. 9 de junio de 1935. La venida del Espíritu Santo. Al anochecer, cuando pasaba por la huerta, oí estas palabras: junto a tus compañeras implorarás la misericordia por ustedes y por el mundo. Comprendí que no estaré en la congregación en la que estoy actualmente. Veo claramente la voluntad de Dios respecto a mí. Es otra. Sin embargo, me excuso constantemente delante de Dios de que soy incapaz de cumplir esta obra. Jesús, es que tú sabes perfectamente lo que soy. Y me puse a enumerar delante del Señor mis insuficiencias y me escondía detrás de ellas para que aceptara mis excusas de que era incapaz de cumplir sus proyectos. Luego oí estas palabras:
no tengas miedo, yo mismo completaré lo que te falta. Estas palabras me penetraron hasta el fondo y conocí aún más mi miseria. Conocí que la palabra del Señor es viva y penetra hasta el fondo. Entendí que Dios exigía de mí un modo de vida más perfecto. Sin embargo, me excusaba continuamente con mi incapacidad. 436, 29 de junio de 1935. Cuando hablaba con el director de mi alma sobre diferentes cuestiones que el Señor exigía de mí, pensaba que me contestaría que era incapaz de cumplir esas cosas y que el Señor Jesús no se servía de las almas tan miserables como yo para las obras que deseaba realizar. No obstante, oí las palabras de que en la mayoría de los casos Dios escogía justamente a tales almas para realizar sus proyectos. Pero este sacerdote era guiado por el Espíritu de Dios. Penetró el secreto de mi alma y los más escondidos secretos que había entre mí y Dios, y de los cuales no le había hablado nunca antes. No se los había contado porque yo mismo no los entendía bien y el Señor no me había dado una orden clara para que se lo dijera. El secreto era este, que Dios exigía que hubiera una congregación que proclamara la divina misericordia y que la implorase para el mundo. 437. Cuando aquel sacerdote me preguntó que si no había tenido tales inspiraciones, contesté que no había tenido órdenes precisas, pero en aquel momento una luz penetró en mi alma y comprendí que el Señor hablaba por medio de él. Me defendí inútilmente diciendo que no tenía una orden precisa, ya que al final de la conversación vi al Señor Jesús en el umbral, con el mismo aspecto como está pintado en la imagen, que me dijo: deseo que haya tal congregación. Eso duró un momento, pero no hablé de eso enseguida. Tenía prisa de volver a casa y repetía continuamente al Señor: yo soy incapaz de cumplir tus proyectos, oh Dios. Pero lo curioso es que Jesús, sin reparar esta invocación mía, me dio luz y me hizo conocer cuánto le agradaba esta obra, y no tomó en consideración mi debilidad, sino que me dio a conocer cuántas dificultades tenía que superar. Y yo, su pobre criatura, no sabía decir otra cosa, sino que era incapaz. Oh Dios. 438. 30 de junio de 1935. Al día siguiente, una vez comenzada la Santa Misa, vi al Señor Jesús de una belleza inexpresable. Me dijo que exige que esa congregación sea fundada lo antes posible, y tú vivirás en ella con tus compañeras. Mi espíritu será la regla de su vida. Su vida debe modelarse sobre mí, desde el pesebre hasta la muerte en cruz. Penetra en mis secretos y conocerás el abismo de mi misericordia para con las criaturas y mi bondad insondable, y harás conocer esta al mundo. A través de la oración intermediarás entre la tierra y el cielo. 439. Era el tiempo de acercarse a la Santa Comunión. Jesús desapareció y vi un gran resplandor. Luego oí estas palabras: te impartiremos nuestra bendición. En aquel momento, de ese resplandor salió un rayo claro y traspasó mi corazón. Un extraño fuego se incendió en mi alma. Pensaba que moriría de gozo y de felicidad. Sentí la separación del espíritu con respecto al cuerpo. Sentí
una inmersión total en Dios. Sentí que era raptada por el Omnipotente como un granito de polvo a los espacios desconocidos. Temblando de felicidad en los brazos del Creador, sentía que Él mismo me sostenía para que pudiera soportar la gran felicidad y mirar su majestad. Ahora sé que si Él mismo no me hubiera fortalecido antes con la gracia, mi alma no habría sobrevenido a la muerte. La Santa Misa terminó. No sé cuándo, porque no era en mi poder notar lo que sucedía en la capilla. Sin embargo, al volver en mí, sentí la fortaleza y el valor para cumplir la voluntad de Dios. Nada me parecía difícil, y si antes me excusaba delante del Señor, ahora sentía el ánimo y la fuerza del Señor que estaban en mí, y le dije al Señor: estoy preparada para cada señal de tu voluntad. Dentro de mí experimenté todo lo que iba a pasar en el futuro. 440. Oh Creador y Señor mío, aquí tienes todo mi ser. Dispón de mí según tu divina complacencia y según tus designios eternos, y tu misericordia insondable, que cada alma conozca cuán bueno es el Señor, que ninguna alma tenga miedo de tratar con el Señor, y que no se excuse de ser indigna, y que nunca aplace para después las invitaciones de Dios, ya que esto no agrada a Dios. No hay alma más miserable que yo, como verdaderamente me considero, y estoy sorprendida de que la majestad divina se humille tanto. Oh eternidad, me parece que eres demasiado corta para glorificar la infinita misericordia del Señor. 441. Una vez, cuando la imagen estaba expuesta en el altar, durante la procesión del Corpus Christi, cuando el sacerdote expuso el Santísimo Sacramento y el coro empezó a cantar, los rayos de la imagen traspasaron la Santa Hostia y se difundieron sobre el mundo entero. Entonces oí estas palabras: a través de ti, como a través de esta hostia, los rayos de la misericordia pasarán al mundo. Después de estas palabras, un gran gozo penetró en mi alma. 442. En una ocasión, cuando mi confesor celebraba la Santa Misa como siempre, vi al niño Jesús en el altar desde el momento del ofertorio, pero un momento antes de la elevación del sacerdote desapareció y se quedó Jesús, y cuando llegó el momento de la elevación, Jesús tomó en sus manitas la hostia y el cáliz y los levantó juntos y miró hacia el cielo, y en un momento después vi otra vez a mi confesor y le pregunté al niño Jesús dónde estaba el sacerdote mientras no lo veía. Jesús me contestó: en mi corazón. Sin embargo, no pude comprender nada más de aquellas palabras de Jesús. 443. Una vez oí estas palabras: deseo que vivas según mi voluntad en los más secretos rincones de tu alma. Comencé a meditar estas palabras que llegaron hasta lo más profundo de mi corazón. Aquel día había confesión de la comunidad. Cuando fui a confesarme, después de acusarme de los pecados, el sacerdote me repitió las palabras que antes me había dicho el Señor. 444. El sacerdote me dijo estas palabras profundas: hay 3 grados en el cumplimiento de la voluntad de Dios. El primero es cuando el alma cumple todo lo que está notoriamente comprendido en los reglamentos y en estatutos de la observancia exterior. El segundo grado consiste en que el alma sigue las inspiraciones interiores y las cumple.
El tercer grado es aquel en que el alma, entregándose a la voluntad de Dios, deja la libertad de disponer de ella, y Dios hace con ella lo que le agrada, porque es un instrumento dócil en sus manos. Y me dijo ese sacerdote que yo estaba en el segundo grado del cumplimiento de la voluntad de Dios y que no tenía todavía el tercer grado del cumplimiento de la voluntad de Dios. No obstante, debí empeñarme para cumplir ese tercer grado de la divina voluntad. Esas palabras penetraron mi alma por completo. Veo claramente que muchas veces Dios da a conocer al sacerdote lo que pasa en el fondo de mi alma. Eso no me sorprende nada. Más bien, agradezco al Señor que tiene a estos elegidos. 445. Jueves, adoración nocturna. Al venir a la adoración, enseguida me envolvió un recogimiento interior y vi al Señor Jesús atado a una columna, despojado de sus vestiduras, y enseguida empezó la flagelación. Vi a 4 hombres que por turno azotaban al Señor con disciplinas. El corazón dejaba de latir al ver esos tormentos. Luego el Señor me dijo estas palabras: estoy sufriendo un dolor aún mayor del que estás viendo. Y Jesús me dio a conocer por cuáles pecados se sometió a la flagelación. Son los pecados impuros. Oh, cuánto sufrió Jesús moralmente al someterse a la flagelación. Entonces Jesús me dijo: mira y ve al género humano en el estado actual. En un momento vi cosas terribles. Los verdugos se alejaron de Jesús y otros hombres se acercaron para flagelar, los cuales tomaron los látigos y azotaban al Señor sin piedad. Eran sacerdotes, religiosos y religiosas, y máximos dignatarios de la iglesia. Lo que me sorprendió mucho, eran laicos de diversa edad y condición. Todos descargaban su ira en el inocente Jesús. Al verlo, mi corazón se hundió en una especie de agonía, y mientras los verdugos lo flagelaban, Jesús callaba y miraba a lo lejos, pero cuando lo flagelaban aquellas almas que he mencionado arriba, Jesús cerró los ojos y un gemido silencioso, pero terriblemente doloroso, salió de su corazón. Y el Señor me dio a conocer detalladamente el peso de la maldad de aquellas almas ingratas. ¿Ves? He aquí un suplicio mayor que mi muerte. Entonces mis labios callaron y empecé a sentir en mí la agonía, y sentía que nadie me consolaría, ni me sacaría de ese estado, sino aquel a que eso me había llevado. Entonces el Señor me dijo: veo el dolor sincero de tu corazón, que ha dado un inmenso alivio a mi corazón. Mira y consuélate. 446. Entonces vi a Jesús clavado en la cruz. Después de estar Jesús colgado en ella un momento, vi toda una multitud de almas crucificadas como Jesús. Vi la tercera muchedumbre de almas y la segunda de ellas. La segunda infinidad de almas no estaba clavada en la cruz, sino que las almas sostenían fuertemente la cruz en la mano. Mientras tanto, la tercera multitud de almas no estaba clavada ni sostenía la cruz fuertemente, sino que esas almas arrastraban la cruz detrás de sí y estaban descontentas. Entonces Jesús me dijo: ve a esas almas que se parecen a mí en el sufrimiento y en desprecio. También se parecerán a mí en la gloria, y aquellas
que menos se asemejan a mí en el sufrimiento y en el desprecio, serán menos semejantes a mí también en la gloria. La mayor parte de las almas crucificadas pertenecían al estado eclesiástico. Vi también almas crucificadas que conozco y eso me dio mucha alegría. De repente Jesús me dijo: en la meditación de mañana reflexionarás sobre lo que has visto hoy. Y enseguida el Señor Jesús desapareció. 447, viernes. Estaba enferma y no pude ir a la Santa Misa. A las 7 de la mañana vi a mi confesor celebrando la Santa Misa, durante la cual veía al niño Jesús. Al final de la Santa Misa, la visión desapareció y me vi como antes, en una celda. Me llenó una alegría inexpresable de que, aunque no pude asistir a la Santa Misa en nuestra capilla, la escuché de una iglesia muy lejana. Jesús puede solucionar todo. 30 de julio de 1935, 448, día de San Ignacio. Recé fervorosamente a este santo, reprochándole cómo podía mirarme y no venía en ayuda en las cuestiones tan importantes como lo es el cumplimiento de la voluntad de Dios. Le decía a este santo: oh nuestro patrono, que has sido inflamado por el fuego del amor y del celo por la mayor gloria de Dios, te ruego humildemente, ayúdame a cumplir los designios de Dios. Fue durante la Santa Misa. Entonces, al lado izquierdo del altar, vi a San Ignacio con un gran libro en la mano, diciéndome estas palabras: hija mía, no soy indiferente a tu causa. Esta regla se puede aplicar también a esta congregación. Indicando el libro con la mano, desapareció. Me alegré muchísimo viendo cuánto los santos piensan en nosotros y lo estrecha que es la unión con ellos. Oh bondad de Dios, qué bello es el mundo interior, porque ya aquí en la tierra nos relacionamos con los santos. Durante el día entero sentí la cercanía de este querido patrono mío. 449. 5 de agosto de 1935. Fiesta de Nuestra Señora de la Misericordia. Me preparé para esta fiesta con mayor fervor que en los años anteriores. En la mañana de ese día experimenté la lucha interior al pensar que debía abandonar esta congregación que goza de la protección especial de María. En esta lucha transcurrió la meditación. La primera Santa Misa. Durante la segunda Santa Misa rezaba a la Santísima Madre, diciéndole que me es difícil separarme de la congregación que está bajo su protección especial. Oh María, entonces vi a la Santísima Virgen, indeciblemente bella, que se acercó a mí, del altar a mi reclinatorio, y me abrazó y me dijo estas palabras: soy Madre de todos gracias a la insondable misericordia de Dios. El alma más querida para mí es aquella que cumple fielmente la voluntad de Dios. Me dio a entender que cumplo fielmente todos los deseos de Dios y así he encontrado la gracia ante sus ojos. Sé valiente, no tengas miedo de los obstáculos engañosos, sino que contempla atentamente la pasión de mi Hijo y de este modo vencerás. 450. Adoración nocturna. Me sentía muy sufriente y me parecía que no podía ir a la adoración. Sin embargo, reuní toda la fuerza de mi voluntad y a pesar de haberme caído en la celda, no reparaba en lo que me dolía, teniendo delante de los ojos la pasión de Jesús. Al venir a la capilla,
entendí interiormente lo grande que es la recompensa que Dios nos prepara, no solamente por las buenas obras, sino también por el sincero deseo de cumplirlas. ¡Qué gracia más grande de Dios es esta! Oh, qué dulce es trabajar por Dios y para las almas. No quiero descansar en el combate, sino que lucharé hasta el último soplo de vida por la gloria de mi Rey y Señor. No rendiré la espada hasta que me llame delante de su trono. No temo los golpes porque Dios es mi escudo. El enemigo debe tener miedo de nosotros y no nosotros del enemigo. Satanás vence solamente a los soberbios y a los cobardes, porque los humildes tienen la fortaleza. Nada confunde ni asusta a un alma humilde. He dirigido mi vuelo hacia el ardor mismo del sol, y nada logrará bajármelo. El amor no se deja encarcelar, es libre como una reina. El amor llega hasta Dios. 451. Una vez, después de la Santa Comunión, oí estas palabras: Tú eres nuestra morada. En aquel momento sentí en el alma la presencia de la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Me sentía el templo de Dios, sentía que era hija del Padre. No sé explicar todo, pero el Espíritu lo entiende bien. Oh bondad infinita, cuánto te humillas hasta una miserable criatura. 452. Si las almas quisieran vivir en el recogimiento, Dios les hablaría enseguida, ya que la distracción sofoca la voz de Dios. 453. Una vez el Señor me dijo: ¿Por qué tienes miedo y tiemblas cuando estás unida a mí? No me agrada el alma que se deja llevar por inútiles temores. ¿Quién se atreve a tocarte cuando estás conmigo? El alma más querida para mí es la que cree fuertemente en mi bondad y la que me tiene confianza plenamente. Le ofrezco mi confianza y le doy todo lo que pide. 454. En cierta ocasión, el Señor me dijo: Hija mía, toma las gracias que la gente desprecia, toma cuantas puedas llevar. En aquel instante, mi alma fue inundada del amor de Dios. Siento que estoy unida al Señor tan estrechamente que no cuento palabra con las cuales podría expresar bien esta unión. Siento que todo lo que Dios tiene, todos los bienes y los tesoros son míos, aunque me ocupo poco de ellos, ya que me basta solamente Él. En Él veo todo, fuera de Él nada. No busco la felicidad fuera de mi interior, donde mora Dios. Gozo de Dios en mi interior. Aquí vivo continuamente con Él. Aquí existe mi relación más íntima con Él. Aquí vivo con Él, segura. Aquí no llega la mirada humana. La Santísima Virgen me anima a relacionarme así con Él. 455. Ahora ya no me da amargura cuando padezco un sufrimiento, ni tampoco las grandes consolaciones me exaltan. Se han adueñado de mí la paz y el equilibrio del espíritu que proviene del conocimiento de la verdad. ¿Qué me importa vivir rodeada de corazones enemigos si tengo la plenitud de la felicidad en mi alma? O también, ¿a qué me ayudará la bondad de otros corazones si no tengo a Dios en mi interior? Teniendo a Dios en mi interior, ¿quién puede perjudicarme de algún modo? Jesús, María y José. Vilna, 12 de agosto de 1935. 456. Ejercicios espirituales de 3 días. Al anochecer
del día anterior a los ejercicios espirituales, durante la asignación nocturna de los puntos de la meditación, oí estas palabras. Durante estos ejercicios espirituales, te hablaré por boca de este sacerdote para asegurarte y fortalecerte sobre la veracidad de mis palabras, con las cuales hablo en el fondo de tu alma. Aunque estos ejercicios espirituales los hacen todas las hermanas, no obstante, tengo una atención especial por ti, para fortalecerte y hacerte impávida frente a todas las contrariedades que te esperan. Por eso, escucha atentamente sus palabras y medítalas en el fondo de tu alma. 457. Oh, como quedé sorprendida, dado que todo lo que el Padre decía sobre la unión con Dios y sobre los impedimentos de esta estrecha unión, yo los experimentaba exactamente en el alma y lo oía de Jesús que hablaba en el fondo de ella. La perfección consiste en esta estrecha unión con Dios. 458. En la meditación de las 10, el sacerdote habló de la misericordia de Dios y de la bondad de Dios para con nosotros. Dijo que cuando examinamos la historia de la humanidad, a cada paso vemos esta gran bondad de Dios. Todos los atributos de Dios, tales como la omnipotencia y la sabiduría, contribuyen a revelarnos este máximo atributo, es decir, la bondad de Dios. La bondad divina es el mayor atributo de Dios. Sin embargo, muchas almas que tienden a la perfección no conocen esta gran bondad de Dios. Todo lo que el sacerdote dijo en esa meditación sobre la bondad de Dios correspondía con lo que Jesús me había dicho y se refería exactamente a la fiesta de la misericordia. Ahora de verdad he comprendido claramente lo que el Señor me prometió y no tengo ninguna duda. La palabra de Dios es clara y explícita. 459. Durante la meditación vi al Señor Jesús sobre el altar, con una túnica blanca, teniendo en la mano mi cuaderno en el que estoy escribiendo estas cosas. Durante toda la meditación, Jesús hojeaba las páginas del cuaderno y callaba, pero mi corazón no lograba soportar el ardor que se había incendiado en mi alma. A pesar de los esfuerzos de la voluntad para dominarme y para no dejar conocer a los que me rodeaban lo que pasaba en mi alma, al final de la meditación sentí que no dependía de mí en absoluto. De repente, Jesús me dijo: ¿no has escrito en este cuaderno todo sobre mi bondad hacia los hombres? Deseo que no omitas nada. Deseo que tu corazón esté basado en una completa tranquilidad. 460. Oh Jesús, mi corazón deja de latir cuando contemplo todo lo que haces por mí. Te admiro, Señor, por humillarte tanto hasta mi alma miserable. ¿Qué métodos inexplicables usas para convencerme? 461. Por primera vez en mi vida, tengo ejercicios espirituales de este tipo. Cada palabra del sacerdote la entiendo de modo singular y claro, ya que todo esto lo he vivido antes en mi alma. Ahora veo que Jesús no deja en incertidumbre a un alma que lo ama sinceramente. Jesús desea que un alma que se relaciona con Él estrechamente esté plenamente tranquila a pesar de los sufrimientos y las contrariedades. 462. Ahora comprendo bien lo que une
más estrechamente el alma a Dios es negarse a sí mismo, es decir, unir su voluntad a la voluntad de Dios. Esto hace verdaderamente libre al alma y ayuda al profundo recogimiento del espíritu. Hace liviana todas las penas de la vida y la dulce muerte. 463. Jesús me dijo que si tengo alguna duda respecto a esta fiesta o a la fundación de esta congregación o respecto a cualquier cosa de que te hablé en el fondo de tu alma, te contestaré enseguida por la boca de este sacerdote. 464. Durante una meditación sobre la humildad, me volvió la vieja duda de que un alma tan miserable como la mía no cumpliría la tarea que el Señor exigía. En el mismo momento en que yo analizaba esta duda, el sacerdote que predicaba los ejercicios espirituales interrumpió el tema de la prédica y dijo justamente lo que yo tenía en duda, es decir, que Dios elige generalmente a las almas más débiles y más simples como instrumentos para realizar sus obras más grandes, y esta es una verdad incontestable. Veamos a quién eligió como apóstoles, o veamos la historia de la Iglesia. ¿Qué obras tan grandes realizaron las almas que eran las menos aptas para hacerlo? Porque justamente en esa forma las obras de Dios se revelan como tales. Cuando mi duda cedió completamente, el sacerdote volvió al tema sobre la humildad. Jesús, como siempre, durante cada prédica, estaba en el altar y no me decía nada, sino que con su mirada penetraba amablemente mi pobre alma, ya que yo no tenía ninguna excusa. 465. Jesús, vida mía, siento bien que me estás transformando en ti, en lo secreto del alma, donde los sentidos perciben muy poco. Oh Salvador mío, escóndeme entera en lo profundo de tu corazón y protégeme con tus rayos de todo lo que me aleja de ti. Te suplico, oh Jesús, que estos dos rayos que salieron de tu misericordiosísimo corazón alimenten continuamente mi alma. 466. El momento de la confesión. El confesor me preguntó si en aquel momento estaba Jesús y si lo veía. Sí está y lo veo. Me ordenó preguntar por ciertas personas. Jesús no me contestó nada, pero lo miró. Pero terminada la confesión, mientras hacía la penitencia, Jesús me dijo estas palabras: ve y consuélalo de mi parte. Sin entender el significado de estas palabras, enseguida repetí lo que Jesús me había ordenado. 467. Durante todo el tiempo de los ejercicios espirituales, estuve sin cesar en contacto con Jesús y me uní a Él con toda la fuerza de mi corazón. 468. El día de la renovación de los votos, al comienzo de la Santa Misa, como siempre, vi a Jesús que nos bendijo y entró en el tabernáculo. Luego vi a la Santísima Virgen con la túnica blanca, un manto azul y la cabeza descubierta, que desde el altar se me acercó, me tocó con sus manos, me cubrió con su manto y me dijo: ofrece estos votos por Polonia, reza por ella. 15 de agosto. 469. En la noche del mismo día sentí en el alma una gran nostalgia de Dios. No lo veo con los ojos del cuerpo como antes,
sino que lo siento y no comprendo. Eso me produce un anhelo y un tormento indescriptibles. Me muero del deseo de poseerlo para sumergirme en él por la eternidad. Mi espíritu tiene a él con todas las fuerzas. No hay nada en el mundo que pueda consolarme. Oh amor eterno, ahora entiendo qué estrechas relaciones de intimidad estaba mi corazón contigo. ¿Qué podrá satisfacerme en el cielo o en la tierra fuera de ti? Oh Dios mío, ¿en quién se ahogó mi alma? 470. Una noche, cuando desde mi celda miré al cielo y vi un espléndido firmamento sembrado de estrellas y la luna, de repente entró en mi alma el fuego de amor inconcebible hacia mi Creador. Y sin saber soportar el deseo que había crecido en mi alma hacia Él, me caí de cara al suelo, humillándome en el polvo. Lo adoré por todas sus obras, y cuando mi corazón no pudo soportar lo que en él pasaba, interrumpí en llanto. Entonces me tocó el ángel custodio y me dijo estas palabras: el Señor me hace decirte que te levantes del suelo. Lo hice inmediatamente, pero mi alma no tuvo consuelo. El anhelo de Dios me invadió aún más. 471. Un día en que estaba en la adoración y mi espíritu, como si estuviera en agonía, añorándolo a Él, y no lograba retener las lágrimas, vi un espíritu de gran belleza que me dijo estas palabras: no llores, dice el Señor. Un momento después pregunté: ¿quién eres? Él me contestó: soy uno de los 7 espíritus que día y noche están delante del trono de Dios y lo adoran sin cesar. Sin embargo, este espíritu no alivió mi añoranza, sino que suscitó en mí un anhelo más grande de Dios. Este espíritu es muy bello y su belleza se debe a una estrecha unión con Dios. Este espíritu no me deja ni por un momento, me acompaña en todas partes. 472. Al día siguiente, durante la Santa Misa, antes de la elevación, aquel espíritu empezó a cantar estas palabras: Santo, Santo, Santo. Su voz era como miles de voces, imposible de describirlo. De repente, mi espíritu fue unido a Dios. En un momento, vi la grandeza y la santidad inconcebibles de Dios, y al mismo tiempo conocí la nulidad que soy de por mí. Conocí más claramente que en cualquier otro momento del pasado, las 3 personas divinas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, sin embargo, su esencia es una, como también la igualdad y la majestad. Mi alma se relaciona con las 3 personas, pero no logro explicarlo con palabras, pero el alma lo comprende bien. Cualquiera que esté unido con una de estas 3 personas, por este mismo hecho, está unido con toda la Santísima Trinidad, porque su unidad es indivisible. Esta visión, es decir, ese conocimiento, inundó mi alma de una felicidad inimaginable. Por ser Dios tan grande, lo que he descrito arriba no lo vi con los ojos como anteriormente, sino dentro de mí, de un modo puramente espiritual e independiente de los sentidos. Eso duró hasta el fin de la Santa Misa. Ahora, esto me sucede a menudo, y no solamente en la capilla, sino también durante el trabajo y cuando menos lo espero. 473. Cuando nuestro confesor estaba ausente, yo me confesaba con el arzobispo. Al descubrirle mi alma, recibí esta respuesta: hija mía, ármate de mucha paciencia. Si estas cosas vienen de Dios, tarde o temprano
se realizarán, y te digo estar completamente tranquila. Yo, hija mía, te entiendo bien en estas cosas, y ahora, en cuanto al abandono de la congregación y la idea de fundar otra, ni siquiera pienses en esto, ya que sería una grave tentación interior. Terminada la confesión, le dije a Jesús: ¿por qué me mandas a hacer estas cosas y no me das la posibilidad de cumplirlas? De repente, después de la Santa Comunión, vi al Señor Jesús en la misma capilla en la que me había confesado, con el mismo aspecto con el que está pintado en esta imagen. El Señor me dijo: no estés triste, le haré comprender las cosas que exijo de ti. Cuando salíamos, el arzobispo estaba muy ocupado, pero nos dijo volver y esperar un momento. Cuando entramos otra vez en la capilla, oí en el alma estas palabras: dile lo que has visto en esta capilla. En aquel momento entró el arzobispo y preguntó si no teníamos nada que decirle. Sin embargo, tenía la orden de hablar. No pude, porque estaba en compañía de una de las hermanas. Todavía una palabra sobre la confesión. Impetrar la misericordia para el mundo es una idea grande y bella. Ruegue mucho, hermana, por la misericordia para los pecadores, pero hágalo en su propio convento. 474. El día siguiente, viernes 13 de noviembre de 1935, por la tarde, estando yo en mi celda, vi al ángel, ejecutor de la ira de Dios. Tenía la túnica clara, el rostro resplandeciente, la nube debajo de sus pies. De la nube salían rayos y relámpagos e iban a las manos, y de sus manos salían y alcanzaban la tierra. Al ver esta señal de la ira divina que iba a castigar la tierra y especialmente cierto lugar, por justos motivos que no puedo nombrar, empecé a pedir al ángel que se contuviera por algún tiempo y el mundo haría penitencia. Pero mi súplica era nada comparada con la ira de Dios. En aquel momento vi a la Santísima Trinidad. La grandeza de su majestad me penetró profundamente y no me atreví a repetir la plegaria. En aquel mismo instante sentí en mi alma la fuerza de la gracia de Jesús que mora en mi alma. Al darme cuenta de esta gracia, en el mismo momento fui raptada delante del trono de Dios. Oh, qué grande es el Señor y Dios nuestro, e inconcebible su santidad. No trataré de describir esta grandeza, porque dentro de poco la veremos todos, tal como es. Me puse a rogar a Dios por el mundo con las palabras que oí dentro de mí. 475. Cuando así rezaba, vi la impotencia del ángel que no podía cumplir el justo castigo que correspondía por los pecados. Nunca antes había rogado con tal potencia interior como entonces. Las palabras con las cuales suplicaba a Dios son las siguientes: Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, por nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros. 476. A la mañana siguiente, cuando entré en nuestra capilla, oí esta voz interior: cuantas veces entres en la capilla, reza enseguida esta oración que te enseñé ayer. Cuando recé esta plegaria, oí en el alma estas palabras: esta oración es para aplacar mi ira. La rezarás durante 9 días con un rosario común. De modo siguiente: primero, rezarás una vez el Padre Nuestro y el Ave María
y el credo. Después, en las cuentas correspondientes al Padre Nuestro, dirás las siguientes palabras: Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. En las cuentas del Ave María dirás las siguientes palabras: Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Para terminar, dirás 3 veces estas palabras: Santo Dios, Santo fuerte, Santo inmortal, ten piedad de nosotros y del mundo entero. 477. El silencio es una espada en la lucha espiritual. Un alma platicadora no alcanzará la santidad. Esta espada del silencio cortará todo lo que quiera pegarse al alma. Somos sensibles a las palabras y queremos responder de inmediato. Sensibles, sin reparar si es la voluntad de Dios que hablemos. El alma silenciosa es fuerte. Ninguna contrariedad le hará daño si persevera en el silencio. El alma silenciosa es capaz de la más profunda unión con Dios. Vive casi siempre bajo la inspiración del Espíritu Santo. En el alma silenciosa, Dios obra sin obstáculos. 478. Oh Jesús mío, tú sabes bien que mi corazón no conoce otro amor fuera de ti. Todo mi amor virginal es abnegado en ti. Oh Jesús, por la eternidad, siento bien que tu sangre divina circula en mi corazón. No hay duda alguna que con tu preciosísima sangre ha entrado en mi corazón tu purísimo amor. Siento que moras en mí con el Padre y el Espíritu Santo, o más bien, siento que yo vivo en ti. Oh Dios inimaginable, siento que me disuelvo en ti como una gota en el océano. Siento que estás fuera de mí y en mis entrañas. Siento que estás en todo lo que me rodea, en todo lo que me sucede. Oh Dios mío, te he conocido dentro de mi corazón. Te he amado por encima de cualquier cosa que exista en la tierra o en el cielo. Nuestros corazones se entienden mutuamente, pero ningún hombre lo comprenderá. 479. La segunda confesión con el arzobispo. Has de saber, hija mía, que si esta es la voluntad de Dios, tarde o temprano se realizará, porque la voluntad de Dios tiene que cumplirse. Ama a Dios en tu corazón. Ten. La frase queda interrumpida. 480. 29 de septiembre. Fiesta de San Miguel Arcángel. He quedado unida íntimamente a Dios. Su presencia me penetra profundamente y me llena de serenidad, de alegría y de asombro. Después de estos momentos de plegaria, estoy llena de fuerza, de una valentía misteriosa para afrontar sufrimientos y la lucha. Nada me espanta, aunque el mundo entero esté en contra de mí. Todas las contrariedades tocan la superficie, pero no tienen acceso a mi interior, porque ahí mora Dios, que me da fuerzas, que me colma. Contra su cascabel se estrellan todas las emboscadas del enemigo. En estos momentos de la unión, Dios me sostiene con su poder, me da su poder y me capacita para amarlo. El alma nunca lo alcanzará con sus propios esfuerzos. Al comienzo de esta gracia interior, me llenaba el miedo y empecé a guiarme, es decir, a dejarme llevar por el temor. Pero poco después, el Señor me dio a conocer cuánto eso le desagradaba, pero también esto lo decidió Él mismo, mi tranquilidad.